Una función definida a trozos va a ser una función de este tipo. Esto es una función, f de x, que en lugar de venir dada por una única fórmula analítica, pues puede venir dada por varias fórmulas analíticas. Aquí he puesto 1, 2, 3 puntos suspensivos. Pueden ser 2 trozos, 3 trozos, etc. También se llaman definidas por partes. Entonces viene definida por varias fórmulas en distintos intervalos. De tal manera que estos intervalos no tienen puntos en común, son intervalos disjuntos. Es decir, si yo quiero calcular cuánto vale el valor de la función para un determinado valor de x, tengo que ver la x en cuál de estos intervalos está, que estará solo en uno, ¿de acuerdo? Solo en uno. Y cuando sepa en cuál está, pues entonces usaré la fórmula que le corresponde a ese intervalo. En cada parte del dominio va a venir dada por una fórmula distinta. Por ejemplo, esta función de aquí. Nosotros tenemos una función que le sigo llamando f de x, que tiene tres partes. Para valores menores o iguales que 2, para valores entre 2 y 5 y para valores mayores o iguales que 5. Para cada una de estas tres partes, pues viene definido como x más 1 para valores menores o iguales que 2, como una parábola x cuadrado más 2 entre 2 y 5, y como una constante, 7, para x mayor o igual que 5. Fijaos que estos intervalos, o estas semirrectas, estas dos semirrectas y este intervalo, no tienen puntos en común. Es decir, si yo quiero calcular el valor de una función en un punto cualquiera, por ejemplo, imaginaos que yo quiero calcular la función en el 1, pues para calcularla en el 1 tengo que ver el 1 si es menor o igual que 2, entre 2 y 5, mayor o igual que 5. Solamente tiene que estar en uno de los intervalos, de una de las partes. Va a estar aquí, 1 menor o igual que 2, pues entonces, ¿cómo se calcula f de 1? Se va a calcular por esta fórmula, ¿vale? Se va a calcular como 1 más 1. F de 1 vale 2. Bien, si quiero calcular f de 2, pues lo mismo. ¿Dónde está el 2? Yo quiero calcular f de 2, pues el 2 es menor o igual que 2, está entre 2 y 5. Fijaos que el 2 está aquí arriba, no aquí abajo. Esta desigualdad es una desigualdad estricta. Luego volvemos a calcularlo por la fórmula de arriba y sería, f de 2 sería 2 más 1, 3. Ahora, si quiero calcular f de 4, de nuevo tengo que mirar dónde está el 4. El 4 no es menor o igual que 2, el 4 está entre 2 y 5. Pues entonces lo vamos a calcular ahora con esta fórmula de aquí. Y f de 4 entonces va a valer 4 al cuadrado más 2. 16 más 2, 18. Si quiero calcular ahora f de 5, de nuevo, ¿dónde está el 5? Pues el 5 no está aquí, porque no es menor o igual que 2. ¿Está entre 2 y 5? No, porque esta desigualdad es estricta. Estos son los números más pequeños que 5. Y el 5 no es menor que 5. Entonces no está aquí tampoco. Y sí es mayor o igual que 5. El 5 es mayor o igual que 5. De hecho, el 5 es igual que 5. Luego estaría por aquí. Y usaremos esta definición que lo que nos dice es que la función siempre vale 7. Luego vemos que para evaluar una función definida por partes o a trozos, tenemos que ver en el valor en el que queremos evaluarla, en cuál de los trozos está, y solamente va a poder estar en uno de ellos, y entonces la evaluamos con la expresión analítica correspondiente a ese trozo o a esa parte. Y esto sería una función definida a trozos, definida a partes. Tenemos en este caso 3 trozos. Bien, ¿cómo se representa? Porque aquí la hemos evaluado. ¿Cómo se representa? Pues para representar una función definida a trozos, lo que conviene es saber siempre cómo cambia la función de un trozo a otro, si pega bien o si no pega bien. Entonces, vamos a representar esta otra función definida a trozos. En primer lugar, vamos a representar este trozo de aquí, esta parte de aquí, que es la función x más 1 cuando x es menor que 0. Bien, como x debe ser menor que 0, nosotros vamos a hacer una tabla de valores y vamos a dar un valor menor que 0. No tiene sentido darle valores mayores que 0 porque ahí no está. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, el menos 1. Para el menos 1,
pues tendríamos menos 1 más 1. Menos 1 más 1, 0. Entonces le damos y vale 0. ¿Qué otro valor le damos? Pues es muy importante darle el valor donde la función cambia. Es decir, darle el valor en este caso, como es para x menor que 0, pues darle el valor 0. ¿Vale? Entended bien, la función f de x no está definida en 0 aquí, está definida en 0 pues, aquí debajo. Pero yo quiero saber hasta dónde va a llegar, si va a pegar bien con la función de abajo, con el trozo de abajo. Entonces quiero saber hasta dónde va a llegar. Vamos a verlo ahora cómo lo representamos eso. Para x igual a 0, esta parte de aquí sería 0 más 1, y 0 más 1 es 1. Bien, vamos a representarlo. Tendríamos el punto menos 1, 0. El punto menos 1, 0 es este punto de aquí. Y después tendríamos el punto 0, 1. El punto 0, 1 es este punto de aquí, pero no lo voy a poner cerrado porque realmente ahí no está la función, al menos que yo sepa. Entonces pongo un círculo abierto. Hasta ahí vamos a llegar, pero ese punto no lo tenemos. Entonces sabemos que va a ser una recta, porque x más 1 es una función afín, va a ser una recta, va a pasar por aquí y va a llegar hasta aquí, pero sin llegar a valer ese valor. ¿De acuerdo? Por eso decimos que tomamos el valor donde va a cambiar la función, pero sabemos que ahí no va a estar. De momento, no va a estar. Después nos fijamos en la otra parte de la función, ¿vale? En este trozo, que es para valores entre 0 y 3. Para valores entre 0 y 3 es constante, la función siempre vale 1. Vamos a llamarle a este f sub 2 de x. La f sub 2 de x siempre vale 1. Entre 0 y 3, pues los dos valores que nos interesan son los extremos. El 0 y el 3. Para 0 vale 1 y para 3 vale 1, porque la función siempre vale 1. Entonces, pasa por el 0, 1, y aquí si la cogemos, y el 0, 1, precisamente este punto que antes había puesto abierto, pues ahora ya lo puedo cerrar, y pasa por el 3, 1, que el 3, 1 estaría aquí, que si lo cogemos porque también la desigualdad no es estricta. Entonces el 3 también vale. Y es una función constante, siempre vale 1. Tenemos esa recta. Y por último, en último lugar, terminamos de representar la función con la última parte, que sería esta de aquí. Que sería la función, vamos a llamar f3 a esa parte de ahí, f3 de x será menos x más 5. Hacemos una tabla de valores. De nuevo, nos interesa saber cuánto vale la función en el 3, aunque precisamente en el 3 está definida por arriba, pero quiero saber por dónde empezar. Entonces va a ser desde el 3 en adelante sin coger el 3, pero vamos a ver qué pasa en el 3. Entonces en el 3, menos x más 5 sería menos 3 más 5, 2. Menos 3 más 5, 2. Y ahora cogemos un valor mayor que 3, por ejemplo el 4. Pues para el 4, menos 4 más 5, 1. Tenemos el punto 3, 2, que el punto 3, 2 no lo cogeríamos, sería abierto. Y el punto 4, 1, que sí lo cogeríamos. Tenemos entonces otra recta, porque esa función es de nuevo afín, y sería esto de aquí. Pues todo esto, toda esta gráfica, que tiene tres trozos, un trozo ascendente, un trozo que sería constante y un trozo descendente, todo esto es una única función, que es la función a trozos esta de aquí. Esta es la función f, la gráfica de la función f.